La Biblia admite que Jesús es un mito, pero tú no lo sabías, porque nadie te lo mostró así. Porque desde niño, te enseñaron a leerla como si fuera historia, cuando en realidad está construida como una narrativa simbólica, una colección de escritos que, desde sus propias palabras, no buscan describir eventos históricos, sino transmitir enseñanzas espirituales en forma de relatos alegóricos. Y lo más escandaloso es que esa verdad siempre estuvo allí, escrita en las páginas que la Iglesia eligió, predicar solo parcialmente, mientras ocultaba otras y silenciaba voces, que desde los primeros siglos ya sabían que Jesús no era una figura histórica, sino una creación teológica adaptada a las necesidades de poder. Y lo más impactante de todo, es que no hace falta recurrir a documentos externos para demostrarlo, porque la misma Biblia, el libro más leído de la historia, contiene las pistas necesarias para entender que la figura de Jesús fue diseñada como un mito mesiánico, una fusión de tradiciones anteriores, visiones proféticas y símbolos adaptados de otras culturas. Pero lo envolvieron con tanta devoción, que casi nadie se atrevió a preguntarse y si nunca fue real. Y si su historia fue escrita como lo fueron las de Horus, Dionisio, Mitra o Krishna, dioses salvadores que murieron y resucitaron, que nacieron de mujeres puras, rodeados de señales celestes y que siglos antes del cristianismo ya eran venerados por pueblos enteros. Pero la diferencia fue que esta vez, el imperio más poderoso del mundo tomó esa figura y la impuso como verdad absoluta y lo logró gracias a un texto que decía una cosa, pero se leía de otra forma, un texto lleno de símbolos que la Iglesia convirtió en hechos. Y lo más irónico es que esa conversión fue tan efectiva que generaciones enteras dejaron de leer la Biblia como un conjunto de libros y la empezaron a repetir como si fuera una sola narrativa histórica, ignorando sus contradicciones, ignorando que los 4 evangelios no concuerdan ni en los hechos más básicos, como la genealogía de Jesús, el lugar de su nacimiento, sus últimas palabras en la cruz, o incluso el día exacto de su resurrección. Y uno se pregunta, ¿cómo puede una historia ser verdad si cambia dependiendo de quién la cuenta? Pero el problema no es solo que las historias difieren, sino que los autores de esos relatos, lejos de ser testigos oculares, fueron escritores anónimos, que escribieron décadas después de los supuestos hechos, en un contexto donde lo simbólico era más poderoso que lo literal. Y es aquí donde empieza a derrumbarse la idea de un Jesús histórico, porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan se identifican como autores directos y lo que escriben está lleno de referencias al Antiguo Testamento, no como pruebas de cumplimiento, sino como una construcción literaria que toma viejas profecías y las transforma en hechos nuevos. Como si alguien estuviera armando una figura que calzara a la perfección con lo que Isaías o Daniel había anunciado siglos antes. Y esa es la trampa. Nos han dicho que Jesús cumplió las profecías, cuando en realidad los relatos fueron escritos para que encajaran con esas profecías. Y eso no es historia, eso es diseño, eso es construcción mítica. Y la prueba más escandalosa está en el hecho de que el primer evangelio, el de Marcos, ni siquiera incluye una resurrección física y termina con las mujeres huyendo del sepulcro, sin contarle a nadie lo que vieron. Y eso plantea una pregunta terrible. Si el primer relato no incluye una aparición del Jesús resucitado, ¿cómo puede sostenerse la fe en una resurrección literal? La respuesta es que no se sostiene, a menos que se reescriba. Y eso fue justo lo que pasó, porque los evangelios posteriores añadieron detalles, multiplicaron los milagros, agrandaron la historia hasta convertirla en epopeya. Pero todo eso ocurrió después, no en el momento. Y cuando uno lo ve así, todo cambia, porque se revela que el Jesús que hoy se venera no nació en Belén, ni murió en el Gólgota, sino que fue ensamblado letra por manos anónimas, que tenían una agenda espiritual y política. Y para entenderlo, no hace falta salir de la Biblia, basta con leerla sin filtros, sin miedo y con ojos de adulto. Y entonces, uno se da cuenta de que muchas frases que antes sonaban poéticas, ahora resultan perturbadoras, como cuando Jesús dice que su reino no es de este mundo, o cuando habla en parábolas, para que no lo entiendan todos, como si su mensaje no fuera para cambiar el mundo, sino para construir una doctrina simbólica. Y es allí donde la figura del Jesús histórico
empieza a desvanecerse y en su lugar aparece el Jesús mítico, el arquetipo, el símbolo, el sacrificio universal, la idea de redención, no el carpintero de Galilea, sino el Salvador cósmico que nunca pisó esta tierra. Y lo más escandaloso es que los primeros cristianos sabían esto y lo predicaban, así como lo hacía Pablo cuando hablaba de un Cristo revelado por visiones, no por recuerdos, ni testimonios. Y cuando uno une todas estas piezas, la pregunta ya no es si Jesús existió realmente, sino porque la Biblia misma no lo presenta como una figura real y concreta, sino como una revelación, una figura celeste que descendió, fue crucificado y luego exaltado al cielo, todo en un plano que no requiere presencia terrenal. Y cuando esa verdad se digiere, todo el edificio doctrinal se tambalea. Porque si Jesús fue un símbolo, entonces la Iglesia se fundó sobre una interpretación, no sobre una biografía. Y eso significa que la fe que sostiene a millones se basa en una narrativa poética que fue deformada para imponer poder, culpa y obediencia. Y en este punto, uno tiene que hacerse una pregunta difícil, pero necesaria. ¿Crees en Jesús porque lo conoces o porque te dijeron que tenías que creer en él? Y si tu única fuente para creer en su existencia es un libro que está lleno de contradicciones y silencios, entonces quizá lo que veneras no es un hombre, sino una historia. Y tal vez esa historia, como muchas otras antes, fue creada para responder al miedo, a la muerte, al sufrimiento y para garantizar que un pequeño grupo tuviera control sobre el alma de millones. Y esa revelación no solo es profunda, es dolorosa, porque toca fibras personales, recuerdos de infancia, enseñanzas de padres y abuelos, pero también es liberadora, porque abre la puerta a pensar por uno mismo, a leer sin filtros, a cuestionar sin miedo y a descubrir que muchas veces la verdad más peligrosa es la que siempre estuvo frente a nuestros ojos, oculta entre palabras sagradas que nadie se atrevió a leer sin fe. Pero ahora tú ya lo sabes, y el camino apenas comienza, porque lo que sigue es aún más demoledor. Si el relato de Jesús como figura histórica se desmorona dentro del mismo texto que lo glorifica, entonces no estamos hablando de una confusión o de un simple error de traducción. Estamos ante un montaje cuidadosamente ejecutado durante siglos, con capas sobre capas de edición, censura y reinterpretación. Y lo más increíble es que muchos de los primeros cristianos jamás creyeron en un Jesús de carne y hueso, sino en una figura celestial, espiritual, una especie de idea divina que actuaba desde el cielo y se comunicaba a través de revelaciones, no a través de hechos registrados por testigos. Y para probarlo basta con ver cómo incluso en el libro de Hebreos, uno de los textos más teológicos del Nuevo Testamento, se habla de Jesús como un sumo sacerdote, que actúa en el cielo, en un templo celestial, sin que se mencione ni una sola vez su vida en la tierra, sus milagros, sus parábolas o sus discípulos. Y entonces, ¿qué clase de figura es esa? Porque si se supone que vivió entre nosotros, hay textos enteros que lo ignoran como hombre. Porque no era un hombre, era un símbolo, un constructo teológico, una figura de fe que con el tiempo fue vestida con carne, huesos, historia, geografía y costumbres judías, pero que en su origen era solo una idea, una esperanza, una solución espiritual frente a un mundo desbordado por el caos y la injusticia. Y eso explica por qué tantas partes de la Biblia se sienten más como sueños, visiones o alegorías, que como registros reales, porque nunca fueron pensadas como historia. Y el problema más grave es que a pesar de que esto está en el texto, la Iglesia lo ocultó con teología, con dogmas, con miedo, con amenazas, con inquisiciones y condenas, a cualquiera que se atreviera a decir que Jesús no era un hombre, sino una metáfora de salvación. Y por eso miles fueron quemados, perseguidos, censurados o convertidos a la fuerza, no por rechazar a Dios, sino por descubrir que Jesús, tal como lo pinta la Biblia, no es una figura histórica, sino mítica, alegórica. Como el cordero que se sacrifica cada Pascua, como el Hijo del Hombre que baja del cielo en las visiones de Daniel, como el Logos eterno del Evangelio de Juan, que existía antes de la creación del mundo, que no nació de María ni vivió entre pescadores, sino que es un principio abstracto, un símbolo que después fue personalizado. Y si esto te parece escandaloso,
espera a descubrir cómo en los siguientes textos la figura de Jesús va mutando, evolucionando, adaptándose según las necesidades del momento, de la audiencia, del conflicto político o religioso de turno. Y por eso, el Jesús de Marcos es diferente al de Mateo y el de Juan. Es completamente otro, porque no están describiendo al mismo hombre, sino ajustando el mito a nuevos fines. Y esa es la confesión que la Iglesia no quiere que veas, que el Jesús de la Biblia no fue una persona concreta, sino una construcción teológica que sirve como eje de control emocional y que solo al entender esto puedes liberarte del peso de una fe impuesta que nunca te preguntaron si querías tener. ¿Te has preguntado por qué si Jesús fue el personaje más importante de la historia? No hay ningún texto contemporáneo que lo mencione fuera de la Biblia. ¿Por qué ningún historiador de su época, ningún cronista romano, ningún poeta griego ni ningún escriba judío dejó registrado que en Galilea vivió un hombre que resucitaba muertos, caminaba sobre el agua, multiplicaba comida y hacía temblar a los poderosos con solo hablar? La respuesta no es un misterio oculto en cuevas ni un documento secreto, enterrado por siglos. La respuesta está dentro de la misma Biblia, porque en ella están los pasajes que revelan que Jesús no fue presentado al principio como un hombre histórico, sino como una figura celestial, revelada por visiones, interpretaciones de las escrituras antiguas y experiencias místicas que luego fueron adaptadas para parecer reales. La Iglesia ha usado la Biblia como su mayor prueba, pero es libro el que la contradice en sus fundamentos más esenciales. Porque si alguien se detiene a leer, no desde la fe ciega, sino desde el pensamiento crítico, encontrará que los versículos que sostienen la existencia literal de Jesús son frágiles, contradictorios o añadidos tardíamente. Y que en cambio, hay muchos textos que gritan simbólicamente que Jesús nunca fue un hombre de carne y hueso. Tomemos, por ejemplo, las cartas de Pablo, los escritos más antiguos del Nuevo Testamento, anteriores incluso a los Evangelios. Pablo nunca menciona a Jesús realizando milagros, nunca lo sitúa en un lugar físico específico, nunca cuenta anécdotas de su vida. Para él, Jesús es una entidad celestial, que murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Pero esa muerte y resurrección no tienen marco narrativo. No hay Pilatos, no hay María, no hay Judas, no hay Gólgota, no hay Belén. Solo hay un Cristo que se revela en visiones, como a él mismo en el camino a Damasco. Y eso lo dice todo. Porque si el primer testigo de Jesús no lo conoció en vida, ni habla de nadie que sí lo haya conocido, entonces, ¿de dónde salió la historia que todos repetimos? De escritores anónimos que décadas después empezaron a darle forma a esa figura celestial, adaptándola a moldes conocidos, dándole una madre, un nacimiento milagroso, discípulos, traiciones, juicios, sangre y cruz. Pero eso vino después, cuando la figura simbólica necesitaba cuerpo. Y eso, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque el propio Pablo afirma que lo que sabe de Cristo no lo recibió de hombre alguno, sino por revelación directa. No se lo contaron testigos, no lo leyó en ningún papiro, lo vio en su mente. Y eso es devastador, porque demuestra que el origen del cristianismo no fue un hecho visible, sino una experiencia subjetiva que luego fue institucionalizada. ¿Y qué hay del Evangelio de Juan? El más tardío y el más teológico. Allí Jesús no es un hombre, es el Logos, el Verbo eterno. Es un ser que estaba con Dios desde el principio de los tiempos y que se hizo carne. Pero esa encarnación no es una biografía, es una metáfora. Juan ni siquiera menciona el nacimiento de Jesús, ni su infancia, ni su bautismo, porque no le importa la historia, le importa la idea, le importa el símbolo y eso no es accidental. Es una señal, es una confesión. Y si a eso le sumamos que en los 4 evangelios hay diferencias irreconciliables sobre los eventos más importantes, como quién fue al sepulcro, qué día murió, qué dijo en la cruz o quién lo vio resucitado, entonces la conclusión es inevitable. No están relatando hechos, están elaborando narrativas. Y esas narrativas no coinciden porque no fueron testigos. Fueron redactores que acomodaron el mito a sus necesidades. Por eso Mateo copia extensamente a Marcos, pero le cambia lo que no le conviene.
Por eso Lucas dice que investigó todo desde el principio, pero omite detalles esenciales que sí están en los otros evangelios. Y por eso Juan finalmente ignora a los tres anteriores y crea su propio Jesús, más abstracto, más místico, más divino, porque todos están hablando de un arquetipo, no de un personaje real. Y si eso no fuera suficiente, basta con observar cómo la figura de Jesús encaja perfectamente con los patrones de otros dioses salvadores anteriores. Mitra, nacido de una virgen, seguido por 12 discípulos, muerto y resucitado. Dionisio, convertido en vino, asesinado por los hombres, vuelto a la vida. Horus, hijo de una virgen, enfrentado al mal, triunfante en el más allá. Todos ellos compartían rasgos esenciales con Jesús, antes de que Jesús fuera inventado. ¿Casualidad? Imposible. Lo que ocurre es que el modelo ya existía, solo faltaba adaptarlo. Y eso es lo que hicieron. Tomaron lo que ya funcionaba, lo envolvieron con lenguaje judío, lo insertaron en la narrativa bíblica y lo convirtieron en dogma. Pero el texto no puede ocultarlo por completo, porque está lleno de frases que delatan la verdad. Como cuando Jesús afirma que solo los que tengan oídos para oír, entenderán. O cuando Pablo habla de un misterio que ha estado oculto desde los siglos, pero que ahora se ha revelado. ¿Qué misterio? El de un Cristo que nunca estuvo aquí, pero que fue imaginado, revelado, deseado. Y en eso se basa toda la fe cristiana, en una revelación interna, no en un evento histórico. La Iglesia lo sabe y por eso prohíbe leer los textos apócrifos. Por eso censura el Evangelio de Tomás, donde Jesús nunca muere en la cruz. Por eso calla las contradicciones del Evangelio de Pedro, donde Jesús resucita acompañado por una cruz parlante. Porque esos textos muestran lo que los oficiales no podían permitir, que había versiones alternativas, visiones distintas, interpretaciones simbólicas que negaban por completo a un Jesús histórico. Y si eso no es prueba suficiente, entonces miremos el caso de Marción, uno de los primeros teólogos cristianos, que enseñaba que Jesús no tuvo cuerpo físico, que era una aparición, una imagen enviada por un Dios superior y su doctrina tuvo miles de seguidores antes de ser declarada herejía. Pero si era herejía, ¿por qué tantos creían en ella desde el principio? Porque eso era lo que realmente se creía, antes de que la Iglesia romana se impusiera. Se creía en un Cristo espiritual, no histórico, en un Redentor místico, no biográfico. Y cuando esa figura se institucionalizó, tuvo que bajarse del cielo y caminar entre hombres. Pero eso fue después, no al principio, no en los textos más antiguos, no en la fe original. Y todo eso está allí, en la Biblia, solo que no te lo enseñaron. Porque leerla sin filtros destruye la ilusión y nadie que viva del mito quiere que despiertes. Nadie que construyó templos y poder sobre una narrativa quiere que abras los ojos y veas que el emperador está desnudo. Porque si Jesús no existió como hombre, entonces la cruz no fue más que un símbolo y el pan y el vino no son más que metáforas. Y si todo eso se derrumba, ¿qué queda? Queda la verdad. Queda la libertad de pensar sin miedo. Queda el derecho a mirar el texto sagrado y decir, aquí no hay historia, hay poesía. Aquí no hay testigos, hay autores. Aquí no hay hechos, hay símbolos. Y si eso te sacudió, imagina lo que viene. Suscríbete para no perderte lo que estamos por descubrir. La Biblia no solo ha sido malinterpretada, sino que fue construida desde el inicio, para parecer verdad sin serlo, para parecer historia sin comprobarse, para parecer revelación sin fuentes reales. Y cuando uno lee con atención versículos como Hebreos 8:5, donde se afirma que lo que ocurre en la tierra es solo una sombra de las cosas celestiales, o cuando se nos dice que el Cristo crucificado es locura para los griegos y escándalo para los judíos, pero sabiduría para los creyentes. Estamos ante un relato verificable. Estamos ante un lenguaje místico que exige fe ciega y que deja muy claro que no estamos hablando de un evento público, sino de una visión interna, de una creencia privada, que luego fue decorada con detalles para volverla real. Porque si Jesús hubiera sido un personaje tan influyente en su tiempo, ¿cómo se explica que ni Filón de Alejandría, el mayor filósofo judío de su época, lo haya mencionado?
¿Cómo se explica que Josefo, el historiador más citado para justificar su existencia, solo lo mencioné en un pasaje que fue demostrado como interpolación siglos después? ¿Cómo se justifica que toda la biografía de Jesús se base en documentos escritos anónimamente, en griego y muy lejos de los lugares donde se supone ocurrieron los hechos? La razón es simple y brutal. No se escribió sobre un personaje real, sino sobre un mito, que fue tomando forma a medida que la necesidad religiosa, política y emocional lo exigía. Un mito que fue adaptado como un molde para el nuevo imperio espiritual que se estaba formando. Y la Biblia, ese libro que muchos consideran la verdad máxima, tiene escondida entre sus letras esa confesión, que Jesús no es un hombre recordado, sino una idea construida, repetida, manipulada y convertida en arma de control. Lo más perturbador de todo esto no es que la Biblia oculte a un Jesús mítico entre líneas simbólicas y contradicciones evidentes, sino que la figura que realmente dio origen al cristianismo, Pablo de Tarso, jamás conoció a Jesús en vida, jamás habló con alguien que lo hubiera conocido y sin embargo, escribió la base teológica más influyente de toda la religión. Y lo hizo a partir de visiones, revelaciones internas y lecturas de textos antiguos, no de experiencias reales ni biografías presenciales. Y cuando uno se sumerge en las cartas paulinas, que son los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, se encuentra con un detalle escalofriante. No hay mención alguna de los milagros de Jesús. No hay parábolas. No hay sermón del monte. No hay Virgen María. No hay pesebre. No hay 3 reyes. No hay una infancia en Nazaret, ni una carpintería. No hay Lázaro. No hay María Magdalena, no hay Pedro caminando sobre el agua. No hay absolutamente nada de lo que define hoy a Jesús en la mente del creyente promedio. Y eso no puede ser un olvido inocente, porque Pablo escribió extensamente, obsesivamente, sin parar, sobre el Cristo en el que creía. Y si ese Cristo hubiera hecho todas esas cosas asombrosas que narran los evangelios, ¿cómo es posible que Pablo no lo haya mencionado ni una sola vez? La explicación es más clara y contundente de lo que la Iglesia jamás admitiría. Para Pablo, Jesús no fue una figura histórica, sino una entidad celestial que reveló su mensaje directamente en visiones. Y su muerte no ocurrió en Jerusalén ante testigos, sino en un plano místico, como un sacrificio cósmico cuya sangre, según él, purifica a la humanidad en un acto simbólico, más que literal. Y eso no es interpretación moderna, ni herejía. Eso está escrito palabra por palabra, en las epístolas que forman parte de la Biblia. Y si lo que Pablo dice es cierto, entonces los evangelios escritos décadas después no están contando lo que ocurrió, sino lo que tenía que ocurrir para que la historia se volviera creíble, tangible, manipulable. Y por eso hay tantas diferencias entre ellos, porque cada autor modificó el relato a su conveniencia, acomodando detalles para cumplir profecías, inventando escenas para reforzar dogmas y borrando otras que resultaban incómodas. Y es en ese proceso de edición y reinvención donde Jesús pasó de ser una figura celestial revelada a Pablo, a convertirse en un predicador judío que caminaba por Palestina haciendo milagros. Pero ese cambio no ocurrió en la historia real, ocurrió en la redacción teológica, ocurrió en la tinta y el pergamino. Y lo más indignante es que millones de personas creen que el Jesús de los Evangelios es el mismo que el de Pablo, cuando en realidad son figuras diferentes, irreconciliables, una construida desde la fe mística y otra desde la narrativa biográfica. Y eso lo sabían los primeros cristianos. Y por eso, hubo tantos conflictos entre los que seguían a Pablo y los que seguían a los llamados apóstoles originales, porque hablaban de Cristos distintos, creían en mensajes distintos y defendían ideas opuestas. Y esa división quedó reflejada incluso en la Biblia cuando Pablo se enfrenta con Pedro en Antioquía y lo acusa de hipocresía, o cuando afirma que su evangelio no proviene de hombre alguno y que si alguien predica un evangelio distinto al suyo, sea maldito. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿por qué Pablo sería tan tajante con quienes creen en otro Jesús? ¿Acaso no creían todos en el mismo? La respuesta es que no, porque el Jesús que predicaban los apóstoles de Jerusalén era probablemente una figura más terrenal, más judía, más ligada a la ley y las costumbres del pueblo hebreo. Mientras que el Cristo de Pablo
era un ser espiritual accesible a todos los pueblos, sin necesidad de ley ni templo. Y esa diferencia no era menor, era tan radical, que definía si alguien debía circuncidarse o no, si debía guardar el sábado, si debía seguir la Torá, o si bastaba con creer en la cruz. Y en medio de esa disputa, la versión de Pablo ganó, no porque fuera más verdadera, sino porque fue la que se organizó mejor, la que escribió más, la que viajó más, la que fundó más comunidades y al final la que Roma adoptó como base de su nueva religión imperial. Y cuando eso ocurrió, cuando el imperio más poderoso de la tierra adoptó al Cristo Paulino como bandera, ya no importaba si había sido real o no, ya no importaba si lo que decía Pablo venía de visiones o de hechos, porque el poder necesitaba una figura que pudiera ser adorada, una figura que unificara, que diera sentido. Y esa figura fue moldeada a partir de un mito, un símbolo, una visión privada que se convirtió en dogma público. Y eso, insisto, está escrito en la Biblia, porque Pablo nunca se molesta en defender la existencia histórica de Jesús. Nunca presenta testigos, nunca cita fuentes, nunca dice haber conocido a alguien que lo haya visto. Y aún así, exige que todos crean en él. Y eso solo tiene sentido si el Jesús que él predicaba no necesitaba haber vivido, solo necesitaba haber sido revelado. Y si eso no derrumba toda la idea de un Jesús biográfico, entonces nada lo hará, porque demuestra que el núcleo del cristianismo se basa en una experiencia subjetiva, no en un evento histórico. Y lo más triste es que quienes hoy defienden a Jesús como figura real, no lo hacen por lo que la Biblia dice, sino por lo que les han enseñado a creer que dice. Porque si se sentaran a leerla desde el principio, sin catecismos, sin homilías, sin dogmas, se darían cuenta de que el Jesús que predicó Pablo no es el mismo que aparece en las películas ni en las estampitas, y que su cruz no fue levantada en un calvario físico, sino en un escenario espiritual, donde el pecado del mundo era lavado simbólicamente, como un ritual arquetípico más que como una ejecución romana. Y cuando uno lo ve así, todo cambia, porque entonces uno entiende que la Iglesia no fue fundada sobre una tumba vacía, sino sobre una idea poderosa, y que esa idea se volvió verdad a fuerza de repetición, de miedo, de poder y de control. Y si eso no te sacude, recuerda esto. Cuando la figura que sostiene una religión no puede ser defendida por sus propios textos, sin recurrir a interpretaciones forzadas, estamos ante un mito disfrazado de historia y ese disfraz está comenzando a caerse. Llegamos al punto donde todo se vuelve aún más oscuro. Porque si la figura de Jesús fue construida desde visiones privadas como las de Pablo y luego convertida en relato biográfico por escritores anónimos, entonces la siguiente pregunta es inevitable y aterradora. ¿Quién permitió que esa historia tan frágil se volviera oficial? ¿Quién eligió qué textos quedaban y cuáles serían descartados para siempre? ¿Quién decidió que 4 evangelios serían la verdad y que decenas de otros serían condenados como herejía? La respuesta tiene nombre y fecha. Fue la Iglesia, y lo hizo cuando ya tenía el poder suficiente para decidir que debía creer el mundo. Porque los evangelios que tú conoces no fueron los únicos escritos que circularon en los primeros siglos. Hubo docenas de textos cristianos primitivos, muchos de ellos más antiguos o más cercanos a las creencias originales, como el Evangelio de Tomás, el de Pedro, el de Felipe, el de los egipcios, el de Judas. Y cada uno ofrecía una visión distinta de Jesús, y en muchos casos completamente opuesta a la versión oficial. Algunos decían que Jesús nunca murió en la cruz, otros que su cuerpo era solo una ilusión, otros que su mensaje era para el alma individual y no para fundar una iglesia. Y otros incluso lo eliminaban de la ecuación, predicando directamente al Cristo interior, como principio divino dentro de cada ser humano. Pero esos evangelios fueron silenciados, quemados, prohibidos, perseguidos y sus autores llamados herejes, no porque estuvieran equivocados, sino porque eran peligrosos, porque demostraban que no había una sola versión de Jesús, sino muchas, que el Jesús de la Iglesia era una lección editorial, una selección de textos que servían a un propósito político, no espiritual. Y lo más impactante es que esa selección no fue transparente, ni democrática ni guiada por la inspiración divina. Fue resultado de siglos de disputas internas,
de concilios plagados de intereses, de emperadores que necesitaban una religión unificada para controlar mejor al pueblo. Y el momento clave fue el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino, un político pagano convertido al cristianismo por conveniencia, reunió a obispos divididos para obligarlos a acordar una versión única de la fe. Fue allí donde se definió que Jesús era Dios verdadero de Dios verdadero. Una frase que no aparece en ningún evangelio, ni en ninguna carta de Pablo ni en los textos apócrifos. Fue una invención dogmática, impuesta por decreto imperial, y quienes no la aceptaron fueron perseguidos, exiliados o asesinados. Y si eso no es suficiente para escandalizarte, considera que ese mismo concilio no fue un evento aislado. Fue apenas el inicio de una serie de ediciones, exclusiones y manipulaciones que definieron qué Biblia debías leer. Porque la Biblia, tal como la conoces, no cayó del cielo, fue armada, fragmentada, discutida y, finalmente, cerrada siglos después. Y durante todo ese proceso, los textos que mostraban a un Jesús místico, simbólico o inexistente, fueron eliminados uno a uno. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no presenta milagros ni una crucifixión, solo enseña sabiduría. No hay historia, hay filosofía, no hay hechos, hay introspección. Y eso no convenía a una iglesia que necesitaba un mártir, un sacrificio, un redentor, que justificara la obediencia y la culpa. Por eso, el Jesús que simplemente enseñaba a conocerse a uno mismo, fue descartado. Porque un símbolo de libertad interior no sirve para construir un imperio. En cambio, un hombre Dios que muere por tus pecados, que sufre y resucita, que te ordena creer o ser condenado, ese sí funciona como herramienta de control. Por eso el Jesús simbólico fue sepultado y el Jesús dogmático fue exaltado. Y para lograrlo, la Iglesia no dudó en editar, modificar e incluso falsificar textos. Hay pasajes enteros de los Evangelios que fueron añadidos siglos después. El famoso episodio de la mujer adúltera, donde Jesús dice, «El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra», no aparece en los manuscritos más antiguos. Es un añadido posterior. ¿Y por qué se insertó? Porque era útil, emotivo, memorable, pero no histórico. Otro ejemplo, el final del Evangelio de Marcos, tal como se lee hoy, donde Jesús resucitado aparece a sus discípulos y les da instrucciones, tampoco aparece en los manuscritos más tempranos. El texto original termina abruptamente, con las mujeres huyendo del sepulcro, asustadas y sin contarle a nadie lo que vieron. No hay apariciones, no hay comisiones, no hay victoria, solo silencio. Y eso era inaceptable para una iglesia que necesitaba pruebas de resurrección. Así que se añadió un final nuevo, más glorioso, más útil. Y eso no es opinión. Eso lo reconocen los propios estudiosos bíblicos, incluso dentro del cristianismo. Entonces, la pregunta se impone: si la Biblia fue editada tantas veces, si se le añadieron historias, si se le quitaron textos, si se definió por concilios y emperadores, ¿cómo puede alguien seguir creyendo que lo que dice es palabra infalible de Dios? La respuesta es dolorosa, pero necesaria, porque fue educado para no cuestionarlo, fue condicionado para no leer entre líneas, fue entrenado para obedecer antes que pensar. Pero cuando uno se atreve a mirar los hechos, todo se desmorona, porque descubre que la Biblia no solo no confirma que Jesús fue real, sino que deja entrever que fue un símbolo adaptado, una figura moldeada, un personaje literario armado con retazos de profecías antiguas, dogmas nuevos y exigencias imperiales. Y lo más trágico de todo es que esta manipulación ha tenido consecuencias devastadoras. Millones de personas han vivido, sufrido y muerto por defender una historia que nunca ocurrió. Han cargado culpas, han renunciado a deseos, han negado su libertad por seguir a un personaje que la propia Biblia trata más como arquetipo que como hombre. Y mientras tanto, la Iglesia, que lo sabe desde el principio, ha hecho todo lo posible por mantener la ilusión. Ha escondido evangelios, ha destruido bibliotecas, ha perseguido pensadores, ha quemado libros y cuerpos, todo para proteger una construcción que cada día se desmorona más. Pero hoy tú ya lo sabes. Ya viste lo que nadie te mostró.
Ya leíste lo que te dijeron que no debías leer. Y eso te da poder. El poder de cuestionar, el poder de elegir, el poder de mirar al Jesús que presenta la Biblia y decir, este no fue un hombre, fue una idea. Y esa idea fue manipulada para dominar. Todo lo que creíste sobre Jesús, todo lo que te enseñaron de niño, todo lo que escuchaste en misas, sermones y catecismos, está basado en un texto que en realidad nunca pretendió contar una historia real, sino transmitir una idea poderosa envuelta en símbolos, profecías manipuladas y narraciones adaptadas a los intereses del poder. Y eso no lo dice un documento oculto, ni una teoría conspirativa. Lo dice la misma Biblia. Si te atreves a leerla con honestidad y sin miedo, porque en sus páginas no hay una sola prueba sólida de que Jesús haya existido como un hombre histórico, pero sí hay decenas de pistas que lo presentan como una figura celestial, mítica, simbólica, moldeada por la necesidad humana de redención, por la estructura mental de la culpa y por la maquinaria institucional que necesitaba un personaje perfecto, sufriente, obediente y divino para imponer una moral absoluta, incuestionable y conveniente. Y lo más perverso es que quienes redactaron los textos sagrados, quienes seleccionaron los evangelios, quienes establecieron los dogmas, sabían perfectamente que estaban construyendo una figura literaria, un relato didáctico, una representación abstracta, que servía como modelo de comportamiento, como reflejo de antiguas tradiciones religiosas y como puente hacia la dominación de las almas, porque no hay nada más eficaz para someter a millones que darles a adorar, un símbolo de sacrificio que justifique el sufrimiento, que bendiga la obediencia, que haga virtud del dolor. Y Jesús cumplía con todos esos requisitos. Por eso fue adoptado, exaltado, reescrito, amplificado, embellecido y finalmente institucionalizado como el único Hijo de Dios. Aunque la Biblia no lo diga de forma unánime, aunque sus textos más antiguos lo presenten como una revelación y no como una persona, como una experiencia interna y no como un evento externo, como una solución teológica y no como un ser humano real. Y si ese contraste no fuera suficiente para despertarte, entonces basta con repasar los elementos más básicos del relato tradicional. Un nacimiento milagroso, anunciado por ángeles bajo una estrella que solo unos sabios extranjeros pudieron interpretar, en una aldea marginal, que luego contradice las profecías. Una infancia totalmente ignorada, sin testigos, ni historias más allá de un breve episodio cuando tenía 12 años. Una vida pública que comienza de repente, sin antecedentes, sin confirmaciones externas, milagros que nadie fuera de los textos bíblicos jamás registró, discursos con cientos o miles de oyentes que ningún historiador documentó. Una ejecución pública que supuestamente sacudió a Jerusalén, pero que ni siquiera fue mencionada por escritores de la época, ni por documentos oficiales, ni por crónicas romanas o judías. Y una resurrección que cambia de versión según el evangelio que se lea, con testigos que varían, con órdenes contradictorias, con mensajes que se contradicen, con finales que fueron agregados siglos después. Y aún así, a pesar de todas estas inconsistencias, se nos exige creerlo como si fuera historia, como si fuera verdad absoluta, como si no se tratara del mito mejor fabricado de la historia humana. Y eso es precisamente lo que la Iglesia no quiere que pienses. Por eso se repiten las mismas versiones año tras año. Por eso se impide la lectura crítica. Por eso se censuran los textos alternativos. Por eso se castiga la duda. Por eso se llama herejía a la investigación. Porque todo depende de que tú no veas el andamiaje, de que no descubras que la figura de Jesús fue construida como muchas otras figuras sagradas de la antigüedad, tomando elementos de culturas previas, adaptándolos a una nueva narrativa y envolviéndolos con la autoridad de lo divino, para que nadie se atreviera a ponerlos en duda. Pero cuando te das cuenta de que Mitra, Osiris, Dionisio, Krishna y otros tantos dioses antiguos ya habían sido descritos como nacidos de vírgenes, sacrificados por la humanidad, resucitados después de 3 días, rodeados de discípulos y obradores de milagros, entonces te das cuenta de que el patrón se repite, de que el molde ya existía y que lo único que hizo el cristianismo fue rellenarlo con un nuevo nombre, con una nueva geografía, con una nueva justificación moral y que la Biblia, sí,
Esa misma Biblia que te dijeron que era la palabra de Dios, lo confirmas y sabes dónde mirar, porque presenta a Jesús como el cumplimiento de profecías, pero en realidad es una profecía hecha personaje, una alegoría tomada por literalidad, una metáfora que fue endurecida hasta convertirse en doctrina. Y es allí donde todo se rompe. Porque si Jesús fue un símbolo, si fue una figura mística revelada a Pablo, desarrollada por evangelistas anónimos, redefinida por concilios imperiales, impuesta por edictos y defendida por inquisiciones, entonces el cristianismo no se basa en la vida de un hombre real, sino en la evolución de un mito, en la institucionalización de una narrativa, en la necesidad de mantener un relato que permitiera unificar, controlar y moralizar, y esa verdad no solo es devastadora, es liberadora, porque por fin puedes soltar el peso de una historia que nunca fue tuya, que nunca fue contada con honestidad, que fue adaptada generación tras generación, para que encajara con lo que se necesitaba enseñar en cada época. Y tú fuiste uno más de los millones que la repitieron, sin saber que había sido editada, manipulada, seleccionada, traducida, censurada y moldeada por intereses que jamás se atrevieron a poner la verdad por encima del dogma. Y ahora tienes la oportunidad de ver a Jesús como lo que realmente fue: una idea, una construcción, un símbolo universal, pero no una figura histórica comprobada, no un ser humano con testigos reales, no alguien de quien tengamos cartas personales, declaraciones legales, objetos materiales o siquiera un solo texto contemporáneo que hable de él, fuera del Nuevo Testamento, porque no existe, y lo que no existe, fuera de una sola fuente y cuya fuente misma se contradice, se transforma, se edita y se reforma, no puede considerarse verdad histórica, solo puede considerarse mito. Y ese mito ha sido usado para dividir, para dominar, para justificar atrocidades, para someter conciencias, para imponer dogmas, para callar voces, para mantener estructuras de poder que siguen vigentes hoy. Y si este viaje te hizo pensar, si al menos una parte de ti empieza a ver que todo encaja, cuando uno deja de tener miedo, entonces estás listo para lo que sigue. Porque lo que viene no es más religión, ni más ceguera, ni más sumisión. Es despertar, es cuestionar, es mirar el texto más sagrado con los ojos más humanos y ver que detrás del velo no hay un hombre crucificado, sino una mentira repetida, hasta parecer verdad. Y si esta verdad ya te sacudió, imagina lo que aún falta por revelar. Suscríbete y acompáñanos a destapar las mentiras que aún sostienen el mundo. Nos vemos en el próximo video. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.